Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todos los medios acreditados en este 10º simposio de enfermedades autoinmunes sistémicas de la Sociedad Española de Reumatología que celebramos aquí en Santander. Me acompaña el doctor Ricardo Blanco, que es el jefe de servicio de reumatología del Hospital Marqués de Vallecilla y también vicepresidente de la Sociedad Española de Reumatología. Yo soy el doctor Marcos Paulino Huertas, presidente de la Sociedad Española de Reumatología. Y es muy importante para nosotros como reumatólogos el poder dedicar un simposio tan importante como este a este tipo de enfermedades, ¿no? Tenéis que pensar que son enfermedades muy complejas, a veces muy graves, que afectan a un número nada desdeñable de población y que pueden producir manifestaciones en cualquier tejido, en cualquier órgano. Se pueden ver dañados los riñones, el corazón, los pulmones, además de las articulaciones, la piel o el cerebro, ¿no? Y sin duda, cuando tenemos una de estas enfermedades, que hay muchas, pero cuando se complican, es donde el reumatólogo tiene que dar lo mejor de sí como especialista de referencia. Y probablemente son las enfermedades que más dolor de cabeza nos dan, pero también que más satisfacciones nos generan, porque ahí es donde se demuestra, ¿no?, la raza de médicos que somos. Estas enfermedades, que pueden afectar globalmente en torno a 500.000 de personas en nuestro país, una a una se pueden considerar enfermedades raras, y tenemos que tener en cuenta que este día 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y yo creo que es algo digno de mencionar. Pues he de decir que realmente desde el punto de vista de las causas que producen las enfermedades autoinmunes sistémicas, como ocurre en tantas otras enfermedades en medicina, de momento son desconocidas. Aunque sí se sabe que determinados factores genéticos, es decir, en los cuales influyen factores ambientales, predisponen a estas enfermedades. Entre estos factores ambientales podemos encontrar, por ejemplo, el tabaco, infecciones, el estrés, otro tipo de factores ambientales como los rayos ultravioleta, casos de lupus eritematoso sistémico que lo empeoran claramente, sobre todo en su afectación cutánea. Y cómo no, son muy importantes los factores hormonales. Este grupo de enfermedades, sobre todo el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, por ejemplo, son mucho más frecuentes en mujeres que en varones, pero mucho más frecuentes. Esto se asocia además a estos factores ambientales. Siendo un grupo de enfermedades potencialmente graves, como ha dicho el doctor Marcos Paulino, hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza porque se han realizado desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico avances. Sigue habiendo un problema de retraso diagnóstico. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas, sobre todo en el inicio, son inespecíficas. Son mujeres de edad media, de 30 años, por ejemplo, que tienen artralgias, que le duelen las articulaciones, que refieren fotosensibilidad, sobre todo en los días de más luz ultravioleta, que refieren cansancio, que además dicen que tienen las manos, por ejemplo, con el frío, los dedos se le ponen blancos o morados, es lo que denominamos fenómeno de Raynaud, que describen cierta caída del cabello. Todo esto son síntomas inespecíficos, que pueden ser comunes a múltiples enfermedades. Entonces, uno con estos síntomas, pensar ya desde un principio que estamos ante, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico es complejo. Entonces, tenemos este retraso diagnóstico que se debe sobre todo a que son síntomas inespecíficos. Pero una vez que lo sospechamos, disponemos de herramientas importantes, sobre todo las pruebas de inmunología, los test de inmunología, anticuerpos antinucleares, etcétera, de determinados subtipos. Y el avance que ha habido en la inmunología en los últimos años ha sido muy importante en estas pruebas diagnósticas. Y siendo importantes los avances diagnósticos, la aplicación de determinadas pruebas de imagen, ecografía, incluso PET, el mayor avance, si yo tuviese que decir, es en terapéutica, en tratamientos. La mayoría de estos enfermos siempre tienen una esperanza desde el punto de vista terapéutico.
se han ido añadiendo nuevos fármacos biológicos. Por ejemplo, en el lupus eritematoso, el belimumab, anifrolumab, va a conseguir indicación en breve otra serie de fármacos como obinutuzumab, dapirolizumab. Otros que están en desarrollo, fármacos ya bioral, sintéticos como deucravacitinib, upadacitinib. Y por primera vez, y esto en medicina es algo realmente excepcional, porque claro, estos son enfermedades crónicas, son enfermos crónicos con enfermedades crónicas que necesitan el tratamiento continuamente. Porque si dejan de recibir el tratamiento que se va individualizando, el paciente tiene el brote de la enfermedad. Con lo cual, una paciente que con 20 años le diagnosticamos de lupus eritematoso sistémico, sabemos que esta enfermedad le va a acompañar el resto de la vida. Y se va a morir con lupus eritematoso sistémico, cuando tenga 80 años, 90 o 70. Pero por primera vez, y esto es un hito en la medicina, se dispone de tratamientos o una esperanza, están en fase de ensayo clínico, de un tratamiento realmente innovador que son los tratamientos con terapia CAR-T. Las CAR-T que se utilizan en procesos hematológicos como son las leucemias y los linfomas, se ha visto que también son muy útiles en determinadas enfermedades autoinmunes sistémicas, especialmente en el lupus eritematoso sistémico. Y en esos pacientes con lupus eritematoso sistémico que se ha dado tratamiento con CAR-T en distintos sitios del mundo, muy especialmente en Nuremberg, Alemania, pero en otros países también, los peores pacientes con lupus eritematoso sistémico, los más refractarios, no solo se controlan, por los datos que tenemos ahora, sino que se curan. Y estos pacientes con lupus están sin ningún tipo de tratamiento, con la enfermedad totalmente curada. Esto es un avance espectacular. Tendremos que ver el seguimiento a largo plazo, más enfermos, porque el número de enfermos es muy limitado. Por lo tanto, este grupo de enfermedades tiene, este es porque es un tratamiento curativo, que es un hito, pero hay otros muchos en desarrollo. Es decir, hay una esperanza, hay unas líneas de investigación sólidas a nivel mundial. Se está investigando mucho en nuevos métodos diagnósticos y inmunológicos, sobre todo biomarcadores, para un diagnóstico más precoz. Pero muy especialmente se está investigando en nuevos tratamientos. Y en ese sentido yo creo que los pacientes, sobre todo mujeres, jóvenes, entre 20 y 40 años, muchas de ellas, tienen una gran esperanza, ¿verdad? Y yo creo que, continuando con lo que decía el doctor Blanco, es muy importante que todos esos avances diagnósticos y terapéuticos, esos avances en el conocimiento, puedan ser accesibles fácilmente para la población, para hacer un diagnóstico rápido, precoz, porque cuanto antes diagnosticas al paciente vas a limitar las posibles complicaciones y las secuelas que pueden aparecer. Y por eso, desde la Sociedad Española de Reumatología estamos relacionándonos con las consejerías de salud, con los ministerios, para poner el foco en la importancia que tiene el disponer de un reumatólogo, de un médico que está especializado por su formación en enfermedades autoinmunes sistémicas, entre otras muchas, para que los pacientes, independientemente de cuál sea su lugar de nacimiento, el código postal, tengan un acceso fácil, ¿no?, al especialista de reumatología. Y por eso consideramos que, además de dar a conocer estas enfermedades, de tener un mayor número de profesionales que son capaces de atenderlas con brillantez y excelencia, también necesitamos ir de la mano de las asociaciones de pacientes. En la SER creemos que la alianza entre médicos y pacientes, en este caso con pacientes con enfermedades autoinmunes, es muy importante. Hemos lanzado una iniciativa que se llama Reumatalks, con 10 asociaciones de pacientes de enfermedades autoinmunes sistémicas, para ir juntos y dar visibilidad a los problemas que tienen en el día a día y que fundamentalmente, según lo que ellos mismos han concluido, se basa en la necesidad de que se conozcan mejor sus patologías, de que haya una mejor asistencia a la salud mental tanto de los pacientes como de sus familiares, el que tengan aspectos laborales de adaptación de puestos de trabajo, de jubilaciones precoces cuando es necesario, que estén contemplados, y también que exista esa equidad en el acceso a nuestros pacientes. Las asociaciones de enfermos, las asociaciones de pacientes son claves porque muchas veces van a acompañar
al paciente en ese largo recorrido de una enfermedad crónica cuando el sistema público de salud no es capaz de dar esos recursos. De tal manera que incluso en la ciudad de Santander, dentro del 10º Simposio de Enfermedades Autoinmunes, hemos organizado esta tarde en la Plaza de Pombo, entre las 4 y las 8 de la tarde, un juego de bolos, donde estos bolos, con el lema derribando las dificultades de las enfermedades autoinmunes, vamos a pedir a los ciudadanos que jueguen a este juego y derriben esos bolos, y cada uno va a representar una de las dificultades que nos han ido contando los pacientes, ¿no? Desde el aislamiento, la soledad, el cansancio, el dolor, la inflamación, la rigidez, y una vez que lo derriben podrán dejar una nota de solidaria hacia nuestros pacientes. Y también estamos muy concienciados de la importancia del ejercicio físico a través de nuestra iniciativa ReumaFit, porque el ejercicio es más eficaz muchas veces que un medicamento porque genera efectos antiinflamatorios. Y tenemos un programa llamado ReumaFit y tenemos una excursión de tipo ecológico con una organización local donde irán de la mano de las asociaciones de pacientes, porque el caminar, simplemente el caminar, puede ser ya una herramienta realmente importante. En cualquier caso, me gustaría que salierais de esta rueda de prensa con el convencimiento de que las enfermedades autoinmunes son importantes, son cada vez más prevalentes, afectan fundamentalmente a mujeres jóvenes, mujeres que están en edad fértil, que están en el punto culmen de su vida y que pueden producir un aislamiento social, personal, laboral, psicológico, y que para eso estamos perfectamente, o debemos estar perfectamente coordinados los médicos de atención primaria y los médicos especialistas en reumatología. Muy bien, y después para los medios locales, un aspecto que hay que tener en cuenta, cómo está la atención a estos enfermos en la comunidad autónoma de Cantabria, en Santander. Yo procedo de otra comunidad autónoma y siempre me ha llamado la atención que el nivel sanitario de Cantabria es elevadísimo, tanto desde un punto de vista cuantitativo, de número de especialistas en cada especialidad, no solo en reumatología, en cardiología, en neurología, en cirugía cardiovascular, en neurocirugía, lo que sea, en métodos diagnósticos, en medicina nuclear. Es decir, la comunidad de Cantabria está en una situación de privilegio sanitario sin ninguna duda en lo que es el Estado español. La especialidad de reumatología en nuestro servicio se crea en 1975 con el profesor Rodríguez Valverde, que directamente se contrata y se trae de Estados Unidos después de hacer la especialidad de reumatología en la Clínica Mayo. Y la forma de organizar la reumatología en Valdecilla es exactamente igual que en Estados Unidos. Es decir, desde un punto de vista enfocado a la asistencia, a la docencia y a la investigación. Eso desde un punto de vista, digamos, cualitativo. Es uno de los servicios de Valdecilla que más investiga, probablemente sea uno de los servicios de España que también más publica y más investiga, y el ratio de reumatólogos por población asistida en esta comunidad es la más elevada de España, con diferencia. Es decir, el concepto España vaciada en Cantabria no existe. En Valdecilla son 16 reumatólogos, en Laredo son 4 reumatólogos y en Torrelavega son 7 reumatólogos. Eso para la población de Cantabria, que son poco menos de 600.000 habitantes, cuando uno hace el ratio, es el más elevado de España, con gran diferencia. Desde el punto de vista de acceso a las pruebas diagnósticas, no tenemos ningún impedimento, ni para hacer pruebas de medicina nuclear, ni para hacer pruebas de imagen, como puede ser la resonancia. Y tiene una ventaja importantísima esta comunidad, que en determinados medios de prensa habrán visto que los pacientes a veces tienen difícil acceso a la innovación terapéutica, a los nuevos tratamientos. Eso es nuestra especialidad en reumatología y concretamente en enfermedades autoinmunes sistémicas no ha ocurrido nunca. Cuando los últimos fármacos son actualizados por la Agencia Europea y Española del Medicamento, por ejemplo, hablamos de lupus, del anifrolumab, en el plazo de un mes o 2 meses, los pacientes de esta comunidad ya los pueden estar recibiendo. Pero no solo eso, antes de que los fármacos sean autorizados, nosotros participamos en un programa extenso de ensayos clínicos. Por ejemplo, la terapia CAR-T, que hemos hablado, que es muy novedosa,
Nosotros, ahora mismo, en Valdecilla, tenemos 6 ensayos clínicos con 2 fármacos CAR-T distintos. Es decir, nosotros ahora mismo podemos dar CAR-T en lupus eritematoso sistémico, en fase de ensayo, con 2 CAR-T distintos para lupus, y tenemos también CAR-T para esclerodermia y para miopatías. Esta es una situación de gran privilegio, a mi modo de entender, porque estos pacientes más graves que has agotado todos los recursos terapéuticos que has tenido hasta este momento, podemos utilizar estos que son más novedosos. El programa de ensayos clínicos no solo CAR-T, tenemos otros determinados fármacos, como puede ser deucravacitinib. Es decir, que creo sinceramente que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en general, en lo que es la atención médica, está en una situación de privilegio claro comparado con el resto del Estado español, y concretamente en el campo de la reumatología y muy especialmente en este campo particular de enfermedades autoinmunes sistémicas, sin duda está en una situación de privilegio. El servicio nuestro además es CESUR. CESUR significa Centros, Servicios, Unidades de Referencia. Es decir, dentro del Estado español, Valdecilla en patología autoinmune sistémica es Centro de Referencia Nacional, que solo fuera de Madrid y Barcelona, solo lo es Santander, que es algo que llama la atención siendo una ciudad relativamente pequeña. Es decir, que creo que los pacientes con este tipo de enfermedades están bien atendidos por el número, por el acceso que tienen a los profesionales y desde un punto de vista cualitativo por las opciones que tienen tanto diagnósticas como terapéuticas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Blanco. Simplemente, agradeceros a todos que os hayáis desplazado aquí a Santander a seguir nuestro simposio. Nosotros, como os he dicho antes, seguimos con este magnífico simposio. Hemos tenido un récord de inscripciones, el mayor número de toda la historia de nuestra sociedad, con más de 400 reumatólogos presencialmente aquí y otros 130 desde casa aproximadamente. Y también es importantísimo, como digo, la visibilidad de los pacientes que tienen su propia jornada mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, donde se van a tocar temas importantes para ellos, temas divulgativos, en definitiva, para darles voz y voto, porque ellos son los protagonistas más importantes y son nuestra razón de ser. Así que muchísimas gracias a todos y estamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Hola, bueno, muchas gracias. Lo primero, y enhorabuena por la organización del evento. Tenía varias preguntas. Una, ¿cuánto tiempo aproximadamente se tarda de media en diagnosticar las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas? Hablabais también de los biomarcadores y de los test, no sé si están disponibles, alguna de estas herramientas en todo el Sistema Nacional de Salud, y si el uso de esos test, ¿en cuánto permitiría reducir los tiempos de diagnóstico? Bueno, en principio varía mucho, según, como ha dicho el doctor Blanco, según la disponibilidad de reumatólogos en este caso, ¿no? Es decir, tenemos áreas como Santander, donde existe una ratio excelente, ¿no?, de especialistas por habitante, y lógicamente ahí, además la coordinación con primaria pues me consta que es muy buena, de tal manera que el acceso es rapidísimo, y sin embargo hay otras áreas donde no hay directamente especialistas, o se tienen que desplazar la gente cientos de kilómetros, y entre que llegan o no llegan, pues pueden pasar meses, y el problema es que ya llegan con problemas y con secuelas que a veces pueden ser irrecuperables, ¿no? El tema de los biomarcadores, bueno, pues están desarrollándose con vistas a conseguir ese diagnóstico precoz y a personalizar también el tipo de patología, porque hay diferentes subtipos dentro de una misma enfermedad autoinmune, y también valorar o predecir cómo se van a comportar y qué tratamiento podría ser el más eficaz dentro del arsenal terapéutico que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que existe una variabilidad de acceso en el Estado, eso sin duda va a ser un factor determinante a la hora del diagnóstico precoz. Los biomarcadores, cuando uno está en un hospital tan importante como el nuestro, con un servicio de inmunología que es el referente, que el jefe de servicio de inmunología ha sido el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, el doctor Marcos López Hoyos, pues nosotros desde el punto de vista también de inmunología y de estos biomarcadores estamos también en una situación de privilegio. Pero en otros hospitales que pueden ser más pequeños no hay ningún problema, porque es un análisis que se deriva a otro laboratorio de referencia y se pueden pedir estos
estos reumatólogos. ¿Pero cuántos años tarda de media un paciente en ser diagnosticado? Depende, no tiene nada que ver. En Santander no va a haber más de 1 o 2 meses de retraso, en general. Por ejemplo, el lupus eritematoso. Porque además, como comenta nuestro presidente, nosotros aquí tenemos un programa por el cual en la ciudad de Santander los reumatólogos se desplazan a los centros de salud. Los reumatólogos, al menos una vez a la semana, van al centro de salud de General Dávila, van al centro de salud de Los Castros, van a Montanera, van a Solares. Y entonces el reumatólogo entra en contacto con el médico de atención primaria y el médico de atención primaria le consulta a todos estos pacientes. Esto ocurre de forma semanal, con lo cual estos pacientes son diagnosticados de forma muy precoz. Pero esta situación no es así. Hay provincias enteras en este país que tienen auténticos problemas para tener reumatólogos, para tener especialistas. Aquí, sin duda, el retraso va a ser mucho mayor, porque ese paciente que ha consultado al médico de atención primaria igual no es visto en la consulta hasta que pasan 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, el retraso es muy dependiente del número de profesionales de nuestra especialidad que existe en cada una de las provincias, que es muy distinto en este país. Es un país terriblemente antidemocrático en ese sentido, porque las diferencias sanitarias son enormes. Más allá de la falta de reumatólogos en otras provincias, ¿también se debería mejorar la coordinación entre especialistas de atención primaria y reumatólogos? Sí, es una cosa por la que estamos trabajando ya desde hace muchos años, con eventos conjuntos con los médicos de atención primaria. La atención primaria es la puerta de entrada de nuestro sistema sanitario y hay que apostar siempre porque tengan los recursos personales, económicos, informativos suficientes, y establecemos con ellos de diferentes maneras para que cuando ellos sospechan que están ante un paciente, en este caso con una enfermedad autoinmune sistémica, puedan tener una vía rápida de acceso, vía telefónica, vía mail, en fin, por diferentes medios, incluso por apps, para que nosotros valoremos el caso e inmediatamente lo citemos en nuestras consultas. En ese sentido sí que está muy bien desarrollada esa coordinación con la atención primaria que es necesaria. Es trascendental. Un paciente con una enfermedad autoinmune sistémica, ¿cómo llega al hospital? De 2 maneras. 1, que el médico de atención primaria lo derive. 2, que el paciente se encuentre tan mal que acuda al servicio de urgencias y sea el propio servicio de urgencias el que deriva al especialista. El paciente que no está grave, que está en estos primeros síntomas, que tiene artralgias, lesiones cutáneas, ese es de alguna forma derivado por el médico de atención primaria. Y ya cuando se pone muy mal, fiebre, con afectación pulmonar, etc., es cuando acude al servicio de urgencias. En ese momento, en el servicio de urgencias, que ya estás dentro de un gran complejo hospitalario, ya deriva o ya consulta en ese mismo momento con el especialista. Pero sobre todo es este paciente con esta sintomatología inespecífica que acude a su médico de cabecera el que hay que hacer un diagnóstico precoz. Y esto es totalmente dependiente del número de especialistas que exista en la comunidad o la provincia de la que estamos hablando. Y también de la formación del médico de familia, ¿no? Que sea capaz de identificar estos síntomas inespecíficos y pueda decir, oye, yo creo que esto va a ser algo importante, una enfermedad autoinmune, voy a llamar al reumatólogo, le voy a mandar una derivación preferente o lo que sea. Buenos días. Bueno, como enfermo de artritis reumatoide, yo le voy a dar una tercera vía, porque yo llegué al diagnóstico a través de un chequeo privado. Bueno, sí. Porque ese cansancio, esa inespecificidad de mi enfermedad, entonces el médico de cabecera no lo adivinó. Y en cuanto fui, me hicieron un análisis, me dijeron que tenía el PSA, no sé qué, separado, y ya está. Y a partir de ahí, maravilloso. Una cosa que me gustaría, hablar del bien dinero. Quizás la sociedad española valora la medicina pública, pero si se supieran los ingentes dineros que se gastan en estos tratamientos, por ejemplo, yo soy consumidor, se puede decir, de Humira, es decir, si se supiera el costo que eso tiene, pues quizás se valorara mucho más el servicio, ¿no? En Cantabria, concretamente, ¿cuánto es la inversión que se hace en medicamentos para nosotros, para los enfermos inmunodeprimidos? Enorme. En nuestro servicio, solo en nuestro servicio, pacientes con
Aquí hay que diferenciar, como es su caso, un tipo de pacientes con artritis crónicas, en las cuales está la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la espondiloartritis axial, y por otro lado está el grupo de las enfermedades propiamente autoinmunes sistémicas, ¿verdad? Que todas ellas pueden tener un costo importante. En nuestro servicio hay más de 1000 pacientes con terapia biológica, con terapia que podemos llamar de alto costo. Más de 1000. Pues es decir, el presupuesto solo terapéutico, no de los fármacos que se cogen en las farmacias, sino en las farmacias externas, sino solo en la farmacia de Valdecilla, reumatología consume varios millones de euros en gasto directo. Solo esos fármacos innovadores, biológicos, como el que usted ha hecho referencia, y otra serie de ellos. El gasto es importante, sí. Y después estoy de acuerdo que en determinados casos el paciente también procede de la actividad privada. En eso nuestra sociedad siempre lo que es la atención privada de reumatología ha trabajado, y el doctor Marcos Poblino en ese aspecto siempre ha sido un líder en la organización de esta forma de acceso desde el punto de vista de la actividad privada. Sí, yo creo que es fundamental en la sociedad que tenemos, con el aumento de la cronicidad, el envejecimiento, ¿no?, de nuestra población, el que podamos utilizar los recursos que disponemos a nivel público y a nivel privado para optimizar y poder beneficiar así a un mayor número de pacientes. Es decir, que la información, cuando es una buena información que trae el paciente de la actividad privada, se pueda integrar en la pública, y también haya un canal de comunicación entre ambos niveles. Porque en España, por ejemplo, para que se hagan una idea, hay 11 millones de personas aseguradas, de compañías aseguradoras. Esas 11 millones de personas fundamentalmente hacen más uso de sus seguros privados que de la actividad pública. Si toda esa gente fuera directamente a la pública, se produciría un colapso bastante importante. Por lo tanto, hay que ser en este sentido bastante pragmático e intentar buscar soluciones optimizando los recursos de que disponemos, ¿no? Yo creo que en ese sentido la correlación entre la actividad pública y la privada puede ser interesante. Son totalmente complementarias, ¿verdad? Siempre lo importante es que el paciente esté adecuadamente manejado. Luego, como paciente, yo en el 2010, ya han pasado 15 años, el mensaje que recibí fue de esto no se muere, pero se muere con esto. Afortunadamente, hoy en día, después de 15 años, yo no tengo ningún tipo de síntoma y únicamente tomo el tratamiento biológico, porque todo lo demás lo he conseguido eliminar. Y el tratamiento biológico lo tomo cada 6 semanas, cuando era cada 15 días. Entonces he conseguido llevarlo a 6 semanas y no tener ningún tipo de... O sea, nada, estoy como si tal cosa. Quizás también, porque ando mucho, hago marcha. Eso puede ir unido. Pues yo en realidad no tengo conciencia ahora mismo. Bueno, sé que tengo la enfermedad por aquello de que tengo que ir a la farmacia a recogerlo, pero... Bueno, digamos que ustedes, de ese porcentaje de pacientes, que son muchos afortunadamente, que responden muy bien a los tratamientos de nueva generación, en este caso ya el suyo ya tiene unos añitos, y hay enfermos que efectivamente podemos conseguir retirar el resto de la medicación y optimizar, que es lo que han hecho con usted, que es ir separando las dosis más tiempo. Entonces, usted ahora mismo está en remisión. Eso significa que la enfermedad está como adormecida, que no le da síntomas, porque el tratamiento lo tiene perfectamente controlado. Sí que es cierto que hay como un 10-15% de pacientes que son refractarios o rebeldes al tratamiento, y no sabemos muy bien por qué lo estamos analizando, ¿no? Pero probablemente si usted en algún momento, porque se encuentra también hace su ejercicio, que es fundamental, sinceramente, porque genera citoquinas antiinflamatorias, dejara de pincharse el Humira, ¿no?, como dice usted, el biológico, lo que hemos visto es que, pese a que el paciente esté muy bien controlado, antes o después reaparece la enfermedad. O sea, que parece que no se ha curado, pero por eso es tan importante hacer el seguimiento, las revisiones y los controles para que tome usted la menor cantidad posible de medicación, pero algo tiene que tomar. Después, lo dominas tú respecto al ejercicio, el programa de ReumaFit, que tenemos, por ejemplo. Sí, le damos muchísima importancia. Ese programa está en nuestra página web, está adaptado a cada patología reumática con ejercicios específicos, porque se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio de manera regular, evidentemente adaptado a sus circunstancias, tienen un mejor control de la enfermedad, tienen una enfermedad menos grave y viven más tiempo. Está en nuestra página web,
página de la Sociedad Española de Reumatología, que yo creo que es una muy buena página, con información también para los pacientes. Bien especificado este programa de ejercicio, ReumaFit. A mí me gustaría saber cómo descendido están los ensayos clínicos con terapias CAR-T en el resto de España y si espera una implantación general a corto o medio plazo. Bien. La distribución de ensayos clínicos. El ensayo clínico es lo previo a que el fármaco sea comercializado. Y en muchas ocasiones se consigue un adelanto terapéutico de varios años respecto a la comercialización. Nosotros en ensayos clínicos hemos estado siempre bien en nuestro hospital, pero después la distribución concretamente de CAR-T, que es un tipo de terapia muy compleja, complejísima. Hay que hacer un análisis al paciente y se extraen sus células por un proceso que se llama aféresis, y esas células son modificadas, pero no son modificadas en el hospital, se tienen que derivar a un lugar de investigación de referencia, que hay varios en Europa, en Estados Unidos, y una vez modificados se vuelven a enviar al hospital, es decir, y ahí es cuando al paciente hay que producir lo que se llama una depresión, es decir, son tratamientos muy complejos que obligan a estar en contacto con un servicio hematológico. La primera condición que hay para la terapia CAR-T es que tiene que haber, en ese hospital, tiene que estar el servicio de hematología acreditado para terapia CAR-T por el Sistema Nacional de Salud. Valdecilla lo está, el servicio de hematología. Y la terapia CAR-T es tan importante el hematólogo como el reumatólogo. Son igual de importantes. Grandes hospitales de este país, en Barcelona, en Madrid, me consta, creo que también Salamanca se ha unido a la opción de ensayos clínicos con CAR-T, pero son un tipo de ensayo mucho más restringido, sobre todo por la parte de hematología. El servicio de hematología tiene que estar acreditado y no todos los servicios de hematología del Estado español están acreditados para terapia CAR-T. Están acreditados para CAR-T y para reumatología, pero los mismos que están para oncología y hematología, porque el mecanismo es muy parecido. Yo creo que la terapia CAR-T es el futuro, es un futuro muy prometedor, pero digamos que hasta que se pueda implantar de una manera general y se tenga acceso a ella por parte de la mayoría de los pacientes que lo precisen, que no van a ser todos afortunadamente, pues todavía van a pasar unos años, ¿no? Porque es un tratamiento muy complejo, como decía el doctor. ¿Cuál se prevé, porque todavía no ha terminado el Congreso, serán las principales conclusiones de esta reunión de este Congreso? ¿O en qué se está trabajando específicamente? Si yo tuviese que resumir una conclusión sin entrar en detalles, sin entrar en detalles porque podríamos, si empezamos en detalles particulares, yo creo que el mensaje que a mí siempre me gusta dar, soy una persona terriblemente positiva. El mensaje que yo quiero dar es un mensaje de esperanza. Son enfermedades crónicas que afectan muchas de ellas a mujeres jóvenes, pero que estén tranquilas, porque van a ir bien. Porque es muy difícil no encontrar una opción para ese paciente. Yo no la recuerdo. Un caso en el que digas no puedes, no, siempre puedes. Yo creo que tiene que haber un mensaje de esperanza. Se está progresando mucho en métodos diagnósticos, se está progresando muchísimo en tratamientos, en estrategias terapéuticas, y el paciente tiene que saber que tiene una esperanza, que tiene una enfermedad crónica, pero que tiene una esperanza y que las cosas deben ir bien. No sé si nos podéis decir, has comentado antes que Valdecilla tiene como línea directa, ¿no? con los centros de salud de su área para tener un reumatólogo, ¿no? En no sé X días irán, me imagino. No sé si alguna otra comunidad autónoma tiene esto mismo y si nos las podéis decir para ver de qué medidas entran cada. A ver, hay muchas comunidades autónomas donde, como yo diría que casi todas, donde existe este modelo de que no solamente los reumatólogos, sino todos los especialistas hospitalarios se van al centro de salud o al ambulatorio, como se dice tradicionalmente, para pasar consulta allí directamente, incluso con el médico de familia, ¿no? Y
también hay un sistema por el cual tienen especialistas, médicos de hospital, sean reumatólogos o no, que son referentes para algunos centros de salud, de tal manera que cuando surgen dudas o surgen problemas, hay una lista de pacientes que están ya especialmente preparados para que, en este caso, el reumatólogo pueda dar solución al médico de atención primaria. O sea que esto es una cosa que está bastante generalizada en toda España. Y lo que pasa es que, bueno, hay zonas que están más, digamos, más implementadas que en otras, pero en general es un modelo que se tiende a seguir en todo el territorio. Después el modelo organizativo es diferente. Por ejemplo, en determinados lugares de Osakidecha, del País Vasco, en vez de presencialmente el reumatólogo ir al centro de salud, tiene un sistema de consultas electrónicas a través se hace como si fuese una especie de telemedicina, consulta electrónica más bien dicha. Después hay que diferenciar muy bien lo que es el ambulatorio de lo que es el centro de salud. Es decir, Santander, por ejemplo, Torrelavega tiene hospital, ambulatorio y centro de salud. Santander, por la razón que sea, decide eliminar lo que es el ambulatorio. En Santander no hay ambulatorios. En Santander está el hospital y el centro de salud. Este lugar intermedio, que antes estaba en la calle Vargas, en la cual había oftalmólogos, ginecólogos, Santander, por el modelo organizativo, decidió eliminarlo y que solo haya hospital y centro de salud. El que los reumatólogos acudan personalmente al centro de salud, no al ambulatorio, está menos extendido. Que se acuda a un ambulatorio está más extendido, a un centro de salud lo está menos. Y el modelo de consultas, de una relación fluida de consultas a través de un sistema electrónico, eso está muy extendido, por ejemplo, en el País Vasco. En nuestro caso, tiene la peculiaridad que es que físicamente van al centro de salud 20 centros de salud hay en Santander. Esto no ocurre ni en el área de Laredo ni en el área de Torrelavega, ocurre solo en Santander, en lo que es el área de Santander.